¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches para los que nos están viendo el día de hoy. Esta es nuestra pildorita que edifican el alma. Hemos estado compartiendo con ustedes unas pequeñas pildoritas de pocos minuticos. Esperamos que sean muy bendecidos a través de estas pequeñas porciones de la palabra del Señor. Y esperamos que usted la pueda compartir con otras personas para que otros también sean bendecidos y edificados a través de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la oración. Qué importante es la oración, y más para nosotros los hijos de Dios, utilizar esta herramienta maravillosa como es la oración para comunicarnos con nuestro Señor, para poder tener un diálogo íntimo con nuestro Señor, la oración. Pero vamos a hablar hoy sobre 3 tipos de oración a la luz de la palabra que no oye Dios, o que Dios no acepta, o que Dios no va a recibir. Yo me acuerdo que en mi niñez nos hablaban mucho sobre algunos conceptos de la oración, y decían que hay oraciones que no pasaban del techo de nuestra casa, y uno los sentía este concepto como un poco extraño, un poco raro. Pero cuando tú vas a la palabra del Señor y empiezas a conocer la Escritura, te das cuenta que efectivamente hay oraciones que no llegan a la presencia de Dios. Hay oraciones que Dios no va a aceptar cuando van ligadas a algunos aspectos que no son gratos delante del Señor. Y yo quiero que miremos 3 de estos tipos de oración, y que usted los tenga ahí en su agenda, o los subraye en su Biblia, y puedas estudiar conmigo estos 3 conceptos. Número 1, el primero, vamos a Mateo capítulo 6, verso 6. El Señor utilizó un modelo de oración. El modelo de oración que todos conocemos es el Padre Nuestro, donde los discípulos del Señor le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Jesús utilizó un modelo de oración. Fue el modelo de la oración que el Señor les dio a ellos, donde Él les comienza diciendo en el versículo 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Y viene el versículo 6, y la primera oración que Dios no oye, que Dios no acepta, la encontramos acá, y dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles piensan que por su palabrería serán escuchados. Bien, hemos hablado que Jesús utilizó un modelo de oración para que ellos pudieran entender cómo era la manera de orar. Y este es el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y todo este concepto que el Señor les enseñó era un modelo para que ellos pudieran comprender y entender cómo era la manera de orar. Primero exaltando al Padre, adorando al Padre, bendiciendo al Padre, luego dándole gracias por la provisión. Bueno, le dio el modelo a seguir. Pero dentro de este modelo que el Señor les dio, les dice: no utilicen vanas repeticiones. En otras palabras, Él les estaba diciendo: yo les voy a enseñar el modelo a seguir, cómo se debe orar, pero no pueden utilizar de este modelo para que sea una vana repetición. Eso tiene que ver mucho con la relación. Cuando tú tienes una relación con una persona, yo creo que lo que edifica una relación y lo que construye una relación con alguna persona es el diálogo que tenemos con esas personas. Yo construyo una relación a través del diálogo, pero si el diálogo es repetitivo, si yo hablo lo mismo siempre, si mi diálogo no tiene una fluidez, si mi diálogo no tiene algo diferente, sino que siempre se convierte en lo mismo, vamos a perder esa relación, vamos a perder ese compañerismo, vamos a perder esa intimidad entre las dos partes, entre las dos personas. Entonces, el diálogo se forma a través de algo nuevo, algo diferente, no una repetición, una repetidera. Jesús entonces les decía a ellos: ustedes tienen que entender cuál es el molde de oración, el modelo de oración, pero no lo utilicen de una manera repetitiva. No se acostumbren a orar siempre lo mismo. Qué bueno que tu oración se conjugue de esto,
no acostumbres a orar siempre lo mismo, a que tu oración sea tan repetitiva y que tengas ya algo como ya diseñado y siempre tu oración se basa en lo mismo, en el mismo punto, en la misma manera, cuadriculada. Haz que tu oración sea fresca, sea un fluir delante de Dios. Fluye en tu oración, habla con el Señor, dialoga con el Señor, ten intimidad con Dios, ten diálogo íntimo con el Señor. La número 1, no utilices vanas repeticiones. Número 2, la segunda oración que el Señor no acepta la encontramos en Mateo capítulo 23 verso 14. Mateo 23, 14, y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. No, Jesús no estaba en contra de las largas oraciones. Es más, Jesús pasaba horas hablando con el Padre. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor subió al Monte de los Olivos a orar y descendió del Monte de los Olivos y encontró allá a sus discípulos durmiendo? Y Él les dice: ¿no habéis podido velar siquiera una hora? ¿No habéis podido estar siquiera una hora en mi presencia hablando con el Padre? Jesús tenía mucho tiempo para hablar con el Padre. Él dedicaba muchas horas para hablar con el Padre. Pero lo que Jesús está hablando acá de otra oración que el Padre no acepta es cuando tu oración está basada en las apariencias. Aparentamos o hacemos oraciones por impresionar. Hemos visto cantidad de personas que sus oraciones son tan elocuentes, son tan llenas de palabras sacadas de grandes libros, y uno queda sorprendido al escuchar tantas palabras impresionantes. Mira, algo que debemos entender y que debemos comprender es que a los hombres los impresionamos. Tú puedes impresionar a muchas personas con tu elocuencia al hablar, puedes impresionar a mucha gente con tu manera de dirigir y de hablar las cosas, pero a Dios no lo podemos impresionar. No hay manera como el hombre puede impresionar a Dios, porque Dios, Él nos impresiona a nosotros todos los días. Él nos impresiona con la misma creación. Él nos impresiona con lo que ha hecho. Él nos impresiona con su belleza. Nos impresiona con su hermosura. Él nos impresiona con las cosas nuevas que hace cada día, cada mañana, constantemente. Dios es un Dios tan grande que el hombre no tiene cómo impresionarlo a Él. Entonces, el usar oraciones para impresionar a los demás, a las demás personas, Dios no acepta ese tipo de oraciones. Los fariseos y los escribas utilizaban ese tipo de oraciones. Se paraban en los templos y comenzaban a hacer tremendas oraciones tratando de impresionar a las demás personas. Pero cuando tú ores, trata de orar a tu Padre. Por eso dice la palabra: ora a tu Padre en secreto y tu Padre te recompensará en público. Adora al Señor con todo tu corazón. Dios no acepta aquellas oraciones que son por aparentar una santidad, aparentar una espiritualidad, aparentar, una grandeza que no hay, que no tenemos. Entonces, trata de ser la persona más sincera en tu oración. Trata de ser la persona más transparente en tu oración. Preséntate delante de Dios tal y como tú eres. El salmista David, en el capítulo 3, dice: me presentaré delante de ti. Y este contexto de presentarse delante del Señor, él está hablando que se presentaría delante de Dios tal y como él era, con sus errores, con sus fallas, con sus pecados, con todo lo que él tenía por dentro. Él se presentaba delante de Dios tal y como él era. Él se desnudaba para presentarse delante de Dios. Cada vez que venimos a orar, que venimos y nos presentamos delante del Señor, preséntate tal y como tú eres. No necesitas ser otra persona, no necesitas mostrar una apariencia que no tienes, no necesitas ponerte máscaras delante del Señor, porque Dios conoce, dice la Escritura, hasta los pensamientos más profundos e íntimos del corazón. Y el número 3, la tercera oración que Dios no acepta, la encontramos en primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ningún estorbo. Este tipo de oración es no tener las prioridades correctas. Dios no escucha las oraciones cuando no están dentro de las prioridades correctas. Eso tiene que ver con el propósito o por qué tú oras a Dios. Miren, muchas personas simplemente su oración está basada en pedir. Es pedirle a Dios, y sabemos que Dios, cuando le pedimos, Él contesta las oraciones. Creemos que Dios es un Dios
que escucha la oración y que contesta la oración. Pero cuando tú haces tu oración solamente en pedir y pedir y pedir y no escuchas a Dios y no disfrutas de la intimidad de la oración con el Señor, son oraciones que van a tener obstáculos en la vida. Es como la relación que tú tienes con un ser querido. Si tu oración con un ser querido se basa solamente en lo que tú puedes darle, va a ser una relación poco fluida, va a ser una oración que no va a tener un buen sustento ni un buen fundamento. Cuando la oración se basa en qué le puedes dar a una persona o en qué puedes recibir de una persona, va a ser una relación muy frágil y va a ser una relación sinceramente sin fundamento alguno. Nuestra oración tiene que ser una oración basada en la persona de Jesús, basada en la hermosura de Jesús, basada en conocerlo a Él. Es más, Jesús les decía a ellos, pedid. Sí, él habla de pedir, Él habla de clamar, Él habla de orar, Él habla de poner nuestras peticiones delante de Él. Pero lo importante de la oración, más que pedir, tiene que ser mi relación con Él, tiene que ser disfrutar de mi relación con Él, tiene que ser que yo en mi oración disfruto de la hermosura de Dios, disfruto de la hermosura del Señor, entro en la intimidad de la hermosura del Señor. Por eso Jesús luego lo dijo: antes de que tú pidas cualquier cosa, el Padre ya sabes qué le vas a pedir. El Padre ya sabes que tienes necesidades. El Padre ya sabes que tienes un problema, que tienes una enfermedad. Ya lo sabe todo. Pero ¿qué tal si practicamos un tipo de oración diferente? Antes de pedirle cualquier cantidad de cosas, disfrutamos de una relación con Él, disfrutamos de su presencia, disfrutamos de la belleza y de la hermosura del Señor, disfrutamos de estar en la presencia del Señor. Y eso tiene que ver con la oración. Dios se deleita cuando nosotros nos deleitamos con Él. Dios se deleita cuando nosotros disfrutamos de su presencia. Y cuando disfrutamos de su presencia y disfrutamos de su hermosura, pasa lo que decía el salmista David: mejor es un día en tu casa, un día en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Disfrutamos de la presencia del Señor. Hoy quiero dejarte este reto: disfruta de la presencia de Dios a través de la oración. Dios está llamando a su iglesia a que pase tiempo de intimidad con Él, a que pase tiempo en oración con Él, a que disfrute de una relación con Él, disfrute de la hermosura de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Marta y María escogió la mejor parte, y la mejor parte fue estar a los pies del Maestro, adorar al Maestro, contemplar al Maestro y disfrutar de la belleza del Señor. Estamos en un buen tiempo, un tiempo para que tú le puedas sonreír a la vida, a las circunstancias de la vida, y disfrutemos juntos de la presencia del Señor. El reto en esta pildorita es: aprendamos a orar, aprendamos a disfrutar de la gloria de Dios, aprendamos a disfrutar de la oración con el Señor, aprendamos a ver y a contemplar la hermosura y la belleza de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra oración. Disfruta la oración, entra en la ola de la oración, entra y sumérgete en el mover de la oración para que Dios se glorifique en cada uno de nosotros. Esta es la pildorita que quería compartir con ustedes. Por favor, disfrutemos de la oración, entremos en la oración, sumerjámonos en la oración, y que Dios cada día sea glorificado en medio de nosotros. Dios les bendiga a todos. Por favor, comparta con otros estas pildoritas.